Hola televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Nuestra Agenda. El Canal 2 estuvo presente en el Centro Cultural Compandi, donde se llevó a cabo unas buenas conferencias y van dedicadas a la proyección internacional. Llegamos al 5º Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia. ¿Ustedes quieren conocer los detalles? En esta ocasión tenemos más información de las diferentes conferencias y la opinión de todos sus asistentes. Bienvenidos a este especial que tenemos a través de Nuestra Agenda. Son 2 días de conferencia donde hemos aprendido bastante, pero seguimos nosotros indagando un poco acerca de este 5º Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia. Aquí conoceremos otra asesoría por parte de otro conferencista. En primer lugar, agradecer a la universidad por darme la oportunidad de compartir algunas ideas y algunas experiencias en relación al Ejecutivo creativo e innovador para el siglo XXI. Como ya han escuchado, mi nombre es Alejandro Schnarch, apellido un poco complicado, con una sola vocal, pero naturalmente yo no tengo la culpa. ¿Ya? Efectivamente soy de nacionalidad chilena, pero en estos momentos, por razones laborales, me encuentro radicado en Bogotá, Colombia. ¿Por qué hablar de un tema de esta naturaleza? Porque a nivel mundial estamos entrando en una nueva situación de los negocios y, por supuesto, Colombia no es la excepción, en el cual se están modificando una serie de factores. En los mercados tradicionales muchas veces estábamos acostumbrados a situaciones monopólicas, éramos el único frente de algún producto o servicio, entendíamos la competencia como otra empresa que ofrecía prácticamente lo mismo, hablábamos de hechos, datos, cifras, generalmente contables, estadísticas, compradores, personas que adquirían nuestros productos o nuestros servicios, empleados, colaboradores, éramos fundamentalmente reactivos, se hablaba de jefes por posición jerárquica que se ocupaba en la organización, las comunicaciones eran las tradicionales, hablábamos de organizaciones punto 3, de lo cual ya se ha hablado, y el cambio era algo relativamente estable y predecible. Pero como les comento, estos hechos están siendo dramáticamente modificados. Ya no hablamos de monopolios, sino que estamos en presencia de una internacionalización de la economía, lo cual plantea una serie de amenazas, pero por supuesto también oportunidades. No hablamos de competencia, hoy hablamos de competitividad, que es hacer lo mismo pero mejor, con valores agregados, con mayor productividad. No hablamos simplemente de hechos, sino que manejo de la información como uno de los insumos más importantes para tomar decisiones, hacer planes, estrategias. Incluso el concepto de compradores se ha reemplazado por clientes en el mejor sentido de la palabra y en todos los mercados. No hablamos de empleados, ni siquiera de recurso humano, sino que hoy hablamos de humanos con recursos, es decir, el famoso talento humano. Tratamos no solo de ser reactivos solucionando problemas, sino que también previniéndolos, anticipándolos. Dejamos de lado el concepto de jefes para hablar de verdaderos líderes dentro de la organización. Y como ustedes saben, y ya se ha mencionado, las comunicaciones se han visto dramáticamente afectadas por el Internet, que no solo se ha manifestado en las vidas empresariales, sino que también en las vidas personales. Y las organizaciones están pasando ya al modelo 4.0, del cual se ha hablado lo suficiente. Y ese cambio, que era algo relativamente tranquilo, estable, hoy es absolutamente impredecible y vertiginoso. Muchas de las cosas que usamos hoy a diario
hace 3, 4 años no existían y no sabemos lo que va a pasar en los próximos años. Incluso el Internet, como hoy lo conocemos, a lo mejor va a tener cambios muy grandes. Y ese nuevo escenario, particularmente en situaciones de incertidumbre, requiere personas y profesionales con ciertas características. Por ejemplo, personas que tengan habilidades, destrezas, etcétera, pero que sean fundamentalmente creativos e innovadores. Ese nuevo escenario, entonces, insisto, requiere de una serie de competencias, habilidades, como digo, pero que sean particularmente creativos e innovadores para enfrentar esa nueva situación. Y eso me lleva a hablar precisamente del tema que nos preocupa, creatividad. Una palabra que usamos en el lenguaje diario, pero no siempre tenemos claro qué queremos decir con ello. Sin entrar a una discusión semántica o metafísica sobre el término creatividad, que haría algo complejo, porque muchas veces se relaciona con las características de una persona o como el resultado de un proceso o el proceso mismo. Simplemente para nosotros en esta oportunidad, creatividad va a ser el resultado de un proceso que nos va a conducir a algo nuevo, distinto, original, algo que no existía antes, simplemente resultado de un proceso. Muchas veces creatividad tiende a confundirse con la genialidad. Y uno dice, ¿quién es creativo? Un gran pensador, científico, artista, etc. Pero realmente la creatividad, como la hemos conceptualizado, se puede dar en diferentes niveles. Y efectivamente hay un nivel superior a la creatividad que aparece cuando alguien genera alguna idea, algún concepto, alguna solución, y esa idea, concepto, solución contribuye a un número muy grande de personas. En el caso extremo, la humanidad entera. Pero esa creatividad también se puede dar en lo que podríamos denominar un nivel intermedio, que se presenta cuando alguien genera ideas o soluciones y éstas repercuten en el medio ambiente en el cual nos movemos. La organización, la comunidad, el barrio, la empresa, la universidad. Allí hablamos de creatividad a un nivel intermedio. Pero esta también puede aparecer en lo que podríamos llamar un nivel individual o personal que se genera cuando alguien da ideas o soluciones y éstas no trascienden de un ámbito personal o familiar. Por ejemplo, un padre de familia puede relatarle un cuento a sus hijos para que éstes se duerman. En ese momento ese padre es enormemente creativo, pero claro, esa creatividad no va a trascender de ese momento en particular. En otras palabras, dependiendo de la repercusión que tengan esas nuevas ideas, podemos hablar de una creatividad al nivel superior, intermedio o individual y personal. Y por supuesto, en cualquiera de esos tres niveles, la creatividad es algo muy importante y muy trascendente. A nivel superior es apenas evidente. Todo el progreso de la humanidad se debe a nuevas ideas. Todo lo que no es natural es artificial, por lo tanto desarrollado por el hombre. Todo lo que hay en este salón no ha existido siempre. En algún momento alguien generó la idea y la llevó a la práctica. Pero a nivel intermedio también esa creatividad es fundamental porque siempre en las empresas, en las organizaciones, va a haber algo que cambiar, que innovar, que mejorar en productos, en procesos, en métodos, en sistemas. Y no solo en las organizaciones, Cali como ciudad tiene problemas que también requieren de creatividad para su solución. Y por supuesto, al nivel individual, esta creatividad también es importante porque nosotros, para progresar como personas, como individuos, como profesionales, necesitamos una amplia dosis de creatividad.
Dada la importancia que tiene este tema en cualquiera de los niveles que hemos manifestado, de un tiempo a esta parte, la creatividad ha comenzado a ser estudiada con un enfoque diferente. Tradicionalmente se estudiaba la creatividad básicamente bajo una perspectiva psicológica. ¿Cuáles eran los procesos mentales involucrados en la producción de ideas? Pero hoy los estudios son mucho más pragmáticos y buscan ver por qué una persona es creativa o por qué no lo es, o por qué en determinados ambientes se ha desarrollado más la creatividad que en otros. Y estos estudios, que son relativamente recientes, han llegado a conclusiones bastante interesantes que podríamos resumir en 3. La primera conclusión es que todos somos creativos, que la creatividad es un don de todo ser humano, independientemente de su edad, de su género, de sus estudios e incluso de su inteligencia. Todos poseemos el don de la creatividad. Sin embargo, siendo un don de todas las personas, no siempre se ha desarrollado y al contrario, se estima que no utilizamos en promedio esa capacidad más allá de un 10%. Pero la tercera conclusión es un poco más optimista. Nos dice que la creatividad no es algo que se tiene o no se tiene o se tiene en un determinado nivel, sino que definitivamente la creatividad puede ser desarrollada. Es decir, puede ser aprendida, puede ser enseñada. Cuando uno mira estas conclusiones, tal vez la que más llama la atención y en alguna medida preocupa es la segunda. Es decir, si hemos dicho que la creatividad es algo tan importante, ¿por qué no se ha desarrollado esa creatividad? En realidad hay muchas razones, motivos, circunstancias que han llevado a esta conclusión. En alguna medida hemos ido atrofiando la capacidad de pensar. Es que tenemos que multiplicar 3 por 8, ¿verdad? Y sacamos la calculadora. Y cualquier cosa que nos haga cambiar un hábito, una actitud, nos complica. Y la creatividad tiene que ver precisamente con eso, con cambiar, con modificar, con atreverse. Te veo con los brazos cruzados, ya hicieron ese ejercicio. Por favor, crúcense de brazos, crúcense todos de brazos. Algunos ponen el izquierdo sobre el derecho, otros el derecho sobre el izquierdo. Ahora cambien, inviertan. Uno se siente raro, ¿verdad? Uno se siente incómodo. Es que cualquier cosa que nos haga cambiar un hábito, una costumbre, nos complica y un poco la creatividad tiene que ver con eso, con mirar, con buscar opciones, alternativas, posibilidades. Nosotros en esta oportunidad vamos a comentar acerca de algunos bloqueos típicos a la creatividad, porque en la medida que los identifiquemos, también eventualmente podemos comenzar a dar los primeros pasos para superar estas barreras. Simplemente con fines de exposición vamos a ver algunos bloqueos emocionales que están en nosotros mismos y nos impiden buscar o expresar ideas, otros perceptuales que están en el manejo de nuestros sentidos y vamos a mencionar algunos culturales propios, ¿verdad?, del entorno en el cual nos movemos. Y partamos por los primeros, los que hemos llamado bloqueos emocionales, que como les decía, están en nosotros mismos y nos impiden buscar o expresar ideas. Algunos ejemplos de bloqueos emocionales: el temor a equivocarnos. Yo creo que a todos nos ha pasado la siguiente situación. Estamos en una reunión, se está discutiendo cualquier problema, alguien pide la palabra y expresa el problema y a nosotros se nos ocurre una posible solución, pero nos quedamos callados. La reunión sigue su curso y alguien expresa
exactamente lo que nosotros habíamos pensado, pero no quisimos exteriorizar. Y todo el grupo, bravo, qué buena idea. Y nosotros, bruto, ¿verdad? ¿Por qué no lo dijimos? Por ese gran temor, ¿verdad?, que tenemos de equivocarnos. Y la creatividad, por definición, tiene algún riesgo. Y si no queremos arriesgar, tampoco lo vamos a lograr. Haciendo el paralelo con el fútbol, claro, es un tema tabú tal vez el día de hoy, para que un jugador sea un gran goleador, tiene que tirar muchas veces al arco. Va a haber goles que los va a convertir, otros que los va a perder. Pero si yo tengo tanto miedo de perder goles, termino no tirando al arco. Obviamente no los pierdo, pero tampoco los convierto. Eso está muy relacionado con el famoso miedo al ridículo. ¿Qué van a decir? ¿Se van a reír de mis ideas? Etcétera. Pero uno debería pensar, ¿verdad? Lancé la idea, no gustó, se rieron incluso, pero no perdí absolutamente nada y por el contrario podría ganar mucho. Otro bloqueo emocional es el aferrarnos a una idea. Enfrentando alguna situación, encontramos una aparente solución y vamos con esa solución hasta las últimas consecuencias. Y si alguien opina algo en relación a mi idea, lo tomo casi que como un ataque personal. Y a menudo nuestras reuniones se transforman en atacar y defender ideas en lugar de entre todos construir como nuevas posibilidades, nuevas alternativas. O el deseo de triunfar fácil. A menudo uno identifica la creatividad con que, listo, se me encendió el bombillo. Y eso no es así. Realmente la creatividad implica esfuerzo, trabajo. Uno de los inventores más grandes del siglo pasado, Thomas Alva Edison, él decía, mi trabajo consiste en un 1% de inspiración y un 99% de sudor. Y así definía su trabajo creativo. ¿O ustedes creen que Gabriel García Márquez se despertaba inspirado una noche y escribía una novela? No, podían pasar años realmente hasta que él generara su obra. Entonces muchas veces no somos creativos por ese deseo de triunfar fácil. Incluso el famoso Eureka de Arquímedes, se cuenta de que el rey de la época le encargó a Arquímedes, que era un matemático, físico, químico de la época, calcular el volumen de una corona. Resulta que el rey le había dado una cantidad de oro a un orfebre para que le hiciera la corona, pero él sospechaba de que este orfebre había reemplazado parte del oro por otro metal que pesara lo mismo. Todo el problema no era de peso, sino de volumen, y se trataba de una corona altamente labrada. Entonces se cuenta que Arquímedes trabajó largamente sobre el problema hasta que una vez estando bañándose descubrió lo que se conoce como el principio de Arquímedes, que un cuerpo sumergido en agua, etc. Y en ese momento el eureka, lo tengo, lo descubrí, pero insisto, fue el resultado de todo un proceso. O la inseguridad. Pensamos que no somos creativos y naturalmente entramos en ese círculo vicioso y terminamos no siéndolo. Es lo mismo cuando nos pasa cuando decimos que yo no sirvo para los idiomas o para las matemáticas. Y obviamente al mentalizarnos así se nos dificulta más. Pero uno puede ser muy creativo incluso en campos que no son de la especialidad, porque a veces el especialista está lleno de parámetros, paradigmas que le cuesta más vencer. O simplemente el temor a lo desconocido. La creatividad, por definición, tiene que ver, como decíamos, con lo nuevo, y la gente le teme. En casi todas las culturas existe un dicho popular que con distintas palabras dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y obviamente eso se opone radicalmente a la creatividad. O simplemente la falta de estímulos. Estamos bien como estamos, ¿para qué vamos a buscar otras cosas, otras posibilidades, otras soluciones? Y no salimos, ¿verdad?, de esa zona de confort. Son algunos ejemplos de lo que hemos denominado bloqueos emocionales.
Ustedes saben lo que es una serie. Son varios elementos concatenados que obedecen a algo. Yo hoy les voy a hacer una serie con las letras del alfabeto. Algunas letras van a ir sobre la recta y otras bajo la recta. Y ustedes van a tratar de determinar dónde irá la letra que sigue. Todavía no tienen elementos. ¿Dónde irá la próxima letra? ¿Arriba o abajo de esa recta? Siguiente. ¿Arriba o abajo? Próxima. Obedece a algún criterio y ese criterio no es llevarles la contra porque está hecho, ¿verdad? ¿Dónde irá la próxima letra? ¿Arriba o abajo? Siguiente. ¿A qué obedece esa serie? ¿Saben a qué obedece? Las letras con líneas rectas van arriba y las que tienen curvas van abajo. Pero todos ustedes estaban calculando entre arriba, logaritmo, raíz cuadrada, etc. Uno muchas veces piensa de que la creatividad tiene que ver con cosas muy complicadas, difíciles, sofisticadas. Y no, a veces la creatividad tiene que ver con cosas tan simples que por simple terminamos rechazándolo. Eso es un bloqueo perceptual que se llama precisamente descuidar lo obvio. ¿Cuántos años nosotros cargábamos pesadas maletas? Años. Hasta que un genio se le ocurrió ponerle una ruedita a las maletas. Qué solución tan simple, pero a nadie se le había ocurrido antes. La gente no compraba todo lo que quería comprar en un supermercado porque no tenía cómo llevarlo, hasta que un genio inventó el carrito del supermercado. Es decir, a veces pequeños cambios, detalles, pueden hacer la diferencia entre un éxito o un fracaso. O no utilizamos realmente nuestros sentidos para ver las cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un esfero. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función básica? Escribir. ¿Para qué más podría servir? ¿Qué otros usos podría tener? Señalar, estatus, ¿qué más? ¿Qué otros usos, aplicaciones? Ahí dicen que arreglarse el pelo, eso yo no lo puedo hacer en todo caso. ¿Para qué más? Como regla, etc. Es decir, este esfero tiene una función básica que es que sirve para escribir. Adicionalmente puede servir para señalar, para romperle el ojo a alguien, es decir, puede tener otros usos. Pero ¿qué más ven ustedes en él? ¿Ven algo más? Traqueotomía. Pero además de usos, ¿ven algo más en él? ¿No ven nada más? Tiene color, tamaño, textura, materia prima, forma. Hay N dimensiones implícitas. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que yo soy el fabricante de este esfero y yo quiero cambiarlo, innovarlo, mejorarlo. Yo puedo hacer uno que escriba mejor o ponerle aquí una manito para hacer más como rascar, o como he visto que algunos se lo ponen en la boca, ponerle sabor. Y a lo mejor sacar otro esfero altamente competitivo en el mercado, no porque escriba mejor, sino porque he usado todos mis sentidos al analizarlo. Entonces, cuando uno tiene un producto o un servicio, tiene que ver todas las dimensiones, tamaño, color, textura, y uno puede cambiar, innovar, mejorar cualquiera de esos aspectos y puede ser la gran diferencia entre un éxito o un fracaso. A menudo no encontramos la solución a algo porque no nos hemos dado el tiempo de definir correctamente el problema. Se dice que una buena definición del problema puede llegar a ser el 50% de su solución, pero si no lo definimos podemos desviar esas soluciones. Me explico. Alguien puede decir el río está contaminado, hay que descontaminarlo. No, el verdadero problema es que está contaminando el río, porque si no, no vamos a solucionar nada.
El gobierno puede decir, necesitamos más escuelas, pero no hay presupuesto. No, el verdadero problema es necesitamos dar más educación, porque si uno lo plantea así, surgen otras posibilidades, radio, internet, etcétera, etcétera. Entonces hay que gastar el tiempo suficiente para entender a cabalidad el problema. O a veces tenemos dificultad para ver relaciones. Muchos nuevos productos, servicios, es recombinar de una manera diferente simplemente lo que ya existe. Yo tengo un cereal, tengo un yogur, los uno, desarrollo Bonjour, etc. Entonces hay gente que dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que la creatividad realmente es recombinar de una manera diferente lo que ya existe. Y en últimas tenemos una falta de entrenamiento perceptual, es decir, de usar nuestros sentidos, de ver las cosas. ¿Ese gato está subiendo o está bajando? ¿Y ese tren va o viene? Mírenlo fijamente. Problemas muchas veces, como digo, perceptuales. Hay otros bloqueos que hemos denominado culturales, propios del entorno, del medio ambiente. Un bloqueo típico cultural es la falta de curiosidad. Se dice que quien no tiene preguntas, obviamente no tiene respuestas. De allí que los niños sean muy creativos, porque ellos preguntan, cuestionan todo y nosotros de adultos vamos perdiendo esa capacidad. Por ejemplo, ese personaje, el Pato Donald de Walt Disney, como ustedes saben, tiene sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Sin embargo, el Pato Donald no está casado, el Pato Donald no tiene hermanos. ¿De dónde salieron los sobrinos del Pato Donald? Bueno, eso me lo puede preguntar un niño de 8 años, pero nosotros adultos, ¿verdad? Pato Donald, sobrinos, así simplemente será. En mi juventud y niñez habían otros superhéroes, ¿verdad? Y uno de ellos era Tarzán de la selva. Y resulta que Tarzán, que vivía en la selva, siempre estaba muy bien afeitado. Y yo como niño siempre le preguntaba a mis padres por qué ocurría eso. Bueno, hasta el día de hoy no han podido darme la explicación. Muchas veces uno consciente o inconscientemente incluso mata la creatividad de esos niños. Cuando ellos comienzan a preguntar ¿por qué, verdad? Y el adulto finalmente le dice porque sí, porque yo lo digo, y matamos la creatividad de esos pobres niños. Exceso de fe en la lógica. Lo que es lógico funciona, lo que no lo es, no es así. La lógica es muy importante a la hora de evaluar ideas, pero no siempre para producirlas. Es ilógico que algo más pesado que el aire vuele, pero si uno pensara así, a lo mejor los aviones nunca hubiesen sido inventados. Limitamos la fantasía, el juego, y vuelvo al ejemplo de los niños. Ellos juegan con las ideas. Nosotros de adultos pensamos que eso ya no es práctico, ¿verdad?, hacerlo. Estamos llenos de costumbres y tradiciones, más allá de lo que uno pudiera imaginar. Y nuestras vidas, ¿verdad?, son rutinas de costumbres y tradiciones que nos mantienen en una zona de confort que es muy difícil salir de ella. Pero quizás el bloqueo más importante, sin lugar a duda, son nuestros modelos educativos, que lejos de motivar la creatividad, la matan, la frenan, la inhiben, la abortan. Por ejemplo, son sancionantes y coercitivos. Si alguien llega atrasado al salón, y no me refiero a nadie en particular por si acaso, el profesor le dice, escriba 100 veces, no debo llevar tarde a clases. Pero el niño con su creatividad innata, ¿qué hace? Pone, no, debo, llegar.
con lo cual ni siquiera, ¿verdad?, el objetivo se cumple. Pero ¿qué tal si ese maestro, en lugar de decirle a un niño escribe 100 veces no debo llegar tarde a clase, le dijera escribe 5 ideas de cómo no llegar tarde a clase? Y a lo mejor el niño, ¿verdad?, descubriría algunas posibilidades. Pero, como digo, desafortunadamente esos modelos educativos matan esa creatividad. Falsas dicotomías. El patio para jugar, el salón de clases para aprender. Falso. Yo puedo aprender jugando, yo puedo jugar en el salón de clases. O se habla de culturas distantes en el tiempo y el espacio. Se habla de los fenicios, ¿verdad?, de los chibchas, y no se discute lo que está pasando en Colombia hoy. O sea, la clase no tiene nada que ver con la realidad. O desvinculación entre la teoría y la práctica. Resulta que uno en el colegio estudia física, electricidad, etc. Pero uno termina el colegio y es incapaz de arreglar un enchufe. O sea, la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Y normalmente se trata de verdades absolutas. El profesor transmite, ¿verdad?, una verdad, y el examen tradicional es el mejor ejemplo de ello. Cuando el profesor le dice al alumno, trata de recordar, es que eso es lo que se mide, la capacidad de reproducir lo que dice el libro, lo que dice el profesor, etc. Cuando sabemos de lo que hoy es verdad, a lo mejor en unos años ya no lo va a ser. O es algo relativo, depende de los supuestos, de los parámetros, de las condiciones. En una oportunidad había un juez y estaban los 2 abogados litigantes. Entonces se para un abogado, desarrolla toda su argumentación, el juez lo queda mirando y le dice, sí, tienes razón. Entonces rápidamente se para el otro abogado y también da sus argumentos. El juez lo mira y le dice, es cierto, tienes razón. Entonces a todo esto el secretario del juzgado, alarmado, se acerca al juez y le dice, señor juez, no es posible que los 2 tengan la razón. Entonces el juez lo mira y le dice, tú también tienes razón. Es que a veces puede ser algo relativo, ¿verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados a transmitir como verdades absolutas definitivamente. Peor aún, nuestros contenidos curriculares casi siempre provienen de las respuestas que dieron científicos, filósofos o artistas a problemas importantes. Por ejemplo, todos en alguna oportunidad estudiamos filosofía. ¿Pero qué fue estudiar filosofía? Lo que algunos filósofos decían, que Platón, que Aristóteles, más no nos enseñaron a filosofar, que es algo diferente. Y nos quedamos con esas respuestas olvidándonos de las preguntas. Pero cuidado, no es solo culpa de los modelos educativos. Muchas veces la contraparte, en este caso ustedes, los estudiantes, tienen una cuota de responsabilidad muy alta, porque no preguntan, no cuestionan. A veces termina un semestre y dicen, uy, con ese profesor no aprendimos absolutamente nada. Pero ¿qué hicieron ustedes durante ese semestre para cuestionar, para preguntar, ¿verdad?, las cosas? Entonces, también es una actitud muchas veces pasiva, receptiva, etc. Peor aún, solo nos quedamos con las respuestas científicas y académicas y nos olvidamos de otros cuestionamientos como la justicia, la felicidad, la belleza, etc. Temas que escuchábamos anteriormente. Si ustedes piensan, el teléfono hace 150 años, el teléfono en el día de hoy. El transporte hace 150 años, el transporte en el día de hoy. Pero si llevamos eso al aula de clases hace 150 años y el aula de clases hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Es increíble, ¿verdad? Seguimos con el aula de clases. Y lo decían, ¿verdad?, hoy en la introducción, es que nuestros modelos educativos están obsoletos totalmente y no nos hemos adaptado a eso. En resumen, el problema es que tenemos alumnos del siglo XXI que manejan la tecnología, que pueden hacer varias cosas simultáneamente, ¿verdad? No es solución prohibir el celular.
El problema es que hay que aprender a usar el celular en las metodologías docentes. No podemos ir en contra de eso. Hoy la gente aprende, se comunica de una forma distinta. Tenemos alumnos del siglo XXI, pero desafortunadamente los profesores somos, ¿verdad?, del siglo XX. No manejamos muchas veces todos esos nuevos escenarios. Y peor aún, muchas veces nuestros programas son del siglo XIX. Tenemos alumnos del siglo XXI, profesores del siglo XX, y a menudo seguimos con los mismos programas del siglo XIX. Por eso decimos que un gran limitante a la creatividad, sin lugar a duda, son nuestros modelos educativos. La pregunta, por supuesto, es cómo podemos mejorar, naturalmente con el corazón, con el cerebro. Y básicamente tratando de identificar cuáles son los bloqueos que aplican a cada uno de nuestros casos, pero no solo la identificación de ese bloqueo, sino que particularmente qué podríamos hacer al respecto. Hemos mencionado algunos de ellos: temor a equivocarnos, miedo al ridículo, no utilizar los sentidos, limitar la fantasía, etc. Entonces, la idea es ver cuál o cuáles aplican en nuestros casos personales, pero no solo un reconocimiento, sino que particularmente, bueno, ¿y qué podría hacer al respecto? Y por supuesto, se necesita y se requiere tener una actitud positiva. Yo puedo, yo lo voy a lograr. Difícil que ese hipopótamo llegue a ser un unicornio, ¿verdad? Pero por lo menos, definitivamente, tener esa actitud mental positiva. Como este perro que vamos a ver a continuación. O como este gato que logra salir de una zona de confort. I used to be a cat. Every day the same. I'd be aloof till lunch, then coldly indifferent after. To me, everything was just, yeah. Then it hit me. Why be so cat? Why not be a bit more dog? I mean, look at the world today. It's amazing. Running, amazing. Chasing cars, amazing. Sticks, amazing. Carpe diem. It means grab the frisbee. Maybe we should all be a bit more dog. Be more dog. Ser más perro, definitivamente, salir de esa zona de confort. En definitiva, hay que eliminar las barreras que se oponen a nuestra creatividad, salir de esa zona de confort cómoda, ¿verdad?, a la que estamos acostumbrados, y adicionalmente ejercitar el cerebro. El cerebro es un músculo que si no lo ejercitamos también vamos a tener dificultades. Y a propósito, ¿cómo creen que está la agilidad mental de ustedes? ¿Les interesaría medirla? ¿Sí o no? Voluntariamente. Bueno, les voy a proponer 10 preguntas. Va a aparecer la pregunta, dejamos pasar unos instantes y va a aparecer la respuesta correcta para que vean a cuántas de ellas aciertan. 2 observaciones. Por supuesto, trabajo individual y en lo posible en silencio, porque muchas veces alguien cree saber la respuesta, entonces la dice en voz alta, que todos vean, ¿verdad?, que sabía la respuesta. Entonces, en silencio y de manera individual. ¿Listos? Bien, vamos a la primera pregunta.
Bueno, una más fácil para levantar el ánimo entonces. ¿Dice en la Universidad Católica? Bueno, vean a cuántas de ellas acertaron. Vamos a la interpretación. Bueno, como conclusión, ¿verdad?, podríamos afirmar que la creatividad es fundamental porque permite un mejor análisis para la toma de decisiones, la búsqueda de alternativas y oportunidades, mayor capacidad para redefinir y solucionar problemas, ser anticipativo y en general desarrollar ideas novedosas para procesos, sistemas, estructuras, métodos y lograr innovaciones. Porque realmente, ¿de qué sirve una idea si no lo transformamos en algo real? Porque no es la creatividad por la creatividad. Muchas veces juzgamos las ideas por la originalidad, por la grandiosidad, pero realmente lo que estamos postulando es una creatividad aplicada que se transforme en algo concreto, real, ¿verdad?, específico. Creatividad aplicada. Y eso nos lleva a hablar precisamente de la innovación. Y esa es la gran diferencia entre creatividad e innovación. Innovación que tiene dos fases, naturalmente, la creativa, la generación de ideas, que es lo que hemos estado conversando, y una ejecutiva que transforma finalmente esa idea en un resultado. Cuando uno habla precisamente de innovaciones, a veces se pregunta ¿para qué? Es decir, mejorar, cambiar, replantear, resolver o modificar ¿qué? A menudo uno piensa de que la innovación tiene que ver exclusivamente con cosas técnicas o tecnológicas, pero realmente uno puede innovar en procesos, en métodos, en sistemas, en productos, en políticas, acciones, actitudes, ambiente, estrategias, programas, etc. Es decir, yo puedo hacer una innovación en una empresa para cambiar simplemente un ambiente, un clima laboral, etc. No necesariamente, insisto, la innovación tiene que ver con algo tecnológico. Por ello se habla del arco iris de la innovación: nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos canales, nuevas alianzas, etc. Es decir, la innovación tiene mucho, pero mucho campo definitivamente de acción.
¿Cuáles son los beneficios en términos generales de esa innovación? Por supuesto, nos permite introducir nuevos productos, desarrollar procesos más eficientes y efectivos, desarrollar estrategias de marketing más adecuadas, mejorar agilidad en los procesos de negocio y lograr muchas veces mayor satisfacción en los clientes o usuarios de nuestra organización. Y todo lo anterior para lograr una efectiva ventaja competitiva. Pero hay barreras en las organizaciones que muchas veces se asimilan a los obstáculos personales, pero que son muy típicas de nuestras organizaciones. Por supuesto, hay resistencia al cambio. La gente no quiere cambiar. El trabajo, ¿verdad?, con mucha presión, como veíamos anteriormente, y tensión, que impide que esa gente manifieste su cerebro, su inteligencia, como se decía. Dejarse llevar por los hábitos y la rutina, seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. El temor al ridículo y críticas prematuras. Alguien lanza una idea y muchas veces el jefe piensa qué malo tendrá la idea antes de pensar lo positivo. Aferrarse a paradigmas de culturas cerradas, exigir resultados inmediatos que no siempre, ¿verdad?, por supuesto se dan. Estructuras organizacionales muy jerarquizadas, no hay canales o instancias donde esa creatividad de las personas eventualmente puede fluir. Por supuesto, no hay estímulos. Si un empleado produce una idea y la idea funciona, el mérito es del jefe, y si la idea fracasa, la culpa es del empleado naturalmente. Se sancionan los fracasos, y eso se insistía mucho, ¿verdad?, la importancia que tiene aprender a través de los fracasos. Incluso la sobreadministración, que llega a ser algo hasta simpático. En nuestras empresas, nosotros no solo tenemos que trabajar, sino que tenemos que aparentar que estamos trabajando. Y desafortunadamente el pensar no tiene manifestaciones exteriores. Entonces, ¿qué tal que entre mi jefe y yo con los pies sobre el escritorio, fumando y mirando el techo? A lo mejor estoy resolviendo un problema muy importante, pero ¿quién me lo va a creer, verdad? Así de simple. Un ejecutivo podría pasarse 3 horas mirando por una ventana y a lo mejor está siendo muy eficiente, pero ¿quién lo va a creer? Hoy hay empresas que sí han asimilado eso y tienen espacios lúdicos, ¿verdad? O, señor, si usted trabaja bien de noche, llegue mañana al mediodía. Lo importante es que traiga, ¿verdad?, la solución, el proyecto, no medir horas hombres, ¿verdad?, por estar sentado en un escritorio. Y hoy las comunicaciones lo han facilitado. Y por supuesto, falta de interés de los jefes. Alguien decía, tal vez ayer, ¿verdad?, la famosa frase: mire, a usted le pago para trabajar, no para pensar, o haga las cosas exactamente como yo digo. Por eso hemos puesto jefes y no líderes, porque por supuesto ellos piensan de una manera diferente. Facilitadores, un clima organizacional adecuado, eliminación de las barreras que hemos mencionado, autonomía para individuos y grupos. Hay empresas como 3M que destina el 10% del tiempo y recursos de sus investigadores para que desarrollen sus propias ideas. Y un caso exitoso que se cita a menudo es el famoso POSIT, ¿verdad?, que surgió dentro de esas circunstancias. Que hayan canales o instancias donde la gente pueda aportar sus ideas, se discutan, sistemas para identificar y evaluar las ideas, fomentar el trabajo en equipo, incentivar el pensamiento creativo, usos de métodos y técnicas de creatividad. No es que estos métodos o técnicas produzcan soluciones, pero han evidenciado, en la medida que uno los use, puede alcanzar niveles más altos de la misma, que van desde el famoso brainstorming, tormenta cerebral, hasta modelos, lluvia de ideas, hasta modelos mucho más sofisticados. Por supuesto, la aceptación del riesgo y un liderazgo participativo y visionario para lograr todo lo anterior. Pero quizás lo más importante
es un cambio conceptual y entender que el hombre en la empresa debe trascender de objeto a sujeto. Esto es que sea valorado como persona con capacidad para crear, innovar, resolver problemas, transformar procesos, trabajar en equipo, tomar decisiones y participar en el desarrollo de las organizaciones. Entender, ¿verdad?, el ser humano, como se decía y se ha reiterado varias veces, la importancia que tiene dentro de las organizaciones. Y por supuesto requerimos de líderes creativos e innovadores para que generen esa cultura dentro de la organización, para que realmente las ideas, los cambios se vayan produciendo y se vayan generando. Porque hay que orientar ese proceso mediante el cual las ideas se transforman en innovaciones. Hay veces que tenemos buenas ideas, lindas ideas, pero en ese proceso de llevarlas a la práctica a veces sufren una transformación y terminamos ofreciendo algo parecido, pero no exactamente igual a lo que se buscaba, se pretendía, ¿verdad? Por eso decimos que hay que orientar definitivamente ese proceso. Y eso lo hace precisamente el líder creativo e innovador, que se caracteriza por tener visiones claras, comunicar en forma apasionada, establecer retos, no objetivos, determinar el qué, el cuándo, más no el cómo, que gestione por confianza, no por control, que dirige por autonomía y no por el poder, y tener definitivamente esas características que hoy tiene un famoso líder 4.0. ¿Y cuáles son esas características del líder 4.0? Por supuesto, gran manejo de las tecnologías. Nuevo que ha surgido desde la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robotización, etc. O sea, el gerente 4.0 tiene un amplio dominio de tecnologías, pero al mismo tiempo debe tener flexibilidad y capacidad de adaptación, trabajar con personas, con equipo, tolerancia a esa presión, planificación junto a todos los agentes de la empresa, entender la delegación, dar empoderamiento, manejar ese conocimiento y gestionar, ¿verdad?, con una orientación hacia el cliente. Ese es el famoso líder 4.0 que estamos buscando. Y por supuesto, teniendo también algo que hemos insistido desde el comienzo, que sea muy creativo e innovador como una de sus características básicas. Se dice que el liderazgo es un acto creativo, no hay liderazgo sin innovación, pues es imposible liderar la rutina. Y no hay innovación sin liderazgo, pues la conducta humana suele ser reactiva al cambio y debe ser estimulada para avanzar hacia nuevos escenarios. De allí que el liderazgo e innovación son, en el fondo, dos caras de una misma moneda. Ahora bien, de manera muy rápida, ¿cómo fomentamos la creatividad y la innovación en nuestras organizaciones? Que es un modelo que he venido manejando y que hemos implementado ya en muchísimas empresas. Ya no en teoría, sino cómo impulsamos la creatividad y la innovación. ¿Qué actividades desarrollamos? En primer lugar, realización de talleres y o conferencias con todo el personal de la empresa, una sensibilización, una motivación, qué es la creatividad, para qué sirve, cómo opera, a todos los empleados de la organización, desde la alta gerencia o presidencia hasta cualquier cargo dentro de la organización. Lo primero entonces es una sensibilización. Después se establece programas de sugerencias, pero no esos simples buzones, ¿verdad?, de sugerencias, sino que tiene que ser algo muy estructurado en la cual se establece qué tipo de sugerencia, cómo se van a estructurar, que no sean quejas, simplemente que vayan a una solución concreta, plazos establecidos, motivar esos programas, ¿verdad?, dando mucho show, mucha animación.
Otra actividad son los famosos círculos de creatividad. Antiguamente se hablaba de los círculos, ¿verdad?, de calidad. Hoy en muchas organizaciones se habla de los círculos de creatividad, que generalmente se manejan a 2 niveles, en cada división o departamento de la empresa y también a nivel gerencial. Y por último, el desarrollo de indicadores para ver si, aunque a mi colega no le gustan mucho los indicadores, para ver si realmente se está cumpliendo, si sirven, si se transforman en ahorros o otro tipo de cosas realmente. ¿Cuáles son los beneficios de establecer un programa de esta naturaleza? Lograr personal que aprende, piense, analice, evalúe, resuelva, mejora. La creación de productos o servicios confiables, a tiempo, con excelencia y consistencia, y un clima y comunicaciones para escuchar, cuestionar y proponer. Porque tenemos una capacidad innata en nuestro personal, ¿verdad?, que muchas veces no se manifiesta porque no tiene el interés, no tiene realmente la motivación para postular ideas. Pero insisto, hay una creatividad innata. ¿Quién mejor que una persona que ha trabajado años en una maquinaria para modificarla, etc.? Pero no lo hace porque no tiene los canales o no tiene el interés para hacerlo. Y todo eso nos va a permitir ser más competitivo, eficiente y en alguna medida rentable. En resumen, como suelo decir, en las organizaciones, creatividad sin innovación es como un sueño, pero innovación sin creatividad no puede existir. Realmente los líderes creativos e innovadores son la clave del éxito empresarial. Repito entonces, en las organizaciones, creatividad sin innovación es como un sueño, queda en teoría, ¿verdad? Pero innovación sin creatividad no puede existir. Y lo que necesitamos son líderes creativos e innovadores que son la clave del éxito. Si hay dudas, inquietudes, como ustedes comprenderán, agotar un tema como este en un corto plazo como hemos tenido es prácticamente imposible y tampoco lo pretendíamos. Pero si tan solo 1, 2 o 3 ideas de todo lo que hemos conversado a ustedes les sirve y particularmente pueden ponerlo en práctica, pienso que hemos invertido bien el tiempo. En todo caso, ahí pongo lo que yo llamo mis coordenadas. Cualquier duda, cualquier inquietud, siempre y oportunamente va a ser respondida. Adicionalmente, comparto con ustedes algo que ya se mencionó, algunos textos, ¿verdad?, que complementan en alguna medida lo que hemos estado conversando. Les agradezco entonces la atención, les deseo muchos, pero muchos éxitos y gracias. Los asistentes dieron su opinión, el Canal 2 les abrió los micrófonos y esto fue lo que nos dijeron respecto a las conferencias y este quinto encuentro. Para mí ha sido una grata sorpresa encontrar gente tan motivada, tan activa y lo mismo el nivel de los colegas que han estado interviniendo. La idea es trabajar el tema de la creatividad y la innovación como uno de los factores más importantes para enfrentar las nuevas circunstancias de la industria 4.0. Supongo que bien, lo importante es que uno deja algunos mensajes y que realmente estos se asimilen y comiencen a aplicarse. Pues muchos le cambia a uno como la forma o la visión del manejo de las empresas como tal ahora, y pues hay muchas cosas que están como para reevaluarse, ¿no? Es muy bueno, todavía quedan 2 más y estoy muy contento con todo.
Deja grandes enseñanzas y pues lo importante es aplicar todo lo que estamos viendo. Bueno, varios, entre ellos pues que la creatividad se puede trabajar en ella y por otro lado también pues que tenemos que tener un espacio para nosotros poder encontrarnos y poder revisar qué es lo que necesitamos en la vida para ser más creativos. Ahí tenían ustedes todos los detalles oficiales de estas buenas conferencias. El Canal 2 presenta los mejores eventos en la Sultana del Valle y si tienen inquietudes y opiniones a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma virtual www.canal2.com. Nos despedimos, continúen con la programación del Canal 2, el canal de nuestra gente. Nos vemos en otra emisión. Chao.